¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión revisaremos las actividades de la semana número 4 de este proyecto 7 para la básica superior. Vamos a dar una sugerencia de las actividades que están planteadas en esta semana número 4. Y aquí en esta semana tenemos precisamente las asignaturas de lengua y literatura, tenemos ciencias naturales, matemática e inglés. El tema central de esta semana dice convivencia armónica de la biosfera y el universo. La actividad 1 nos dice acá, en busca de alternativas para un desarrollo sustentable. Aquí nos traen pues justamente, nos explican que es justamente una novela de aventura. Nos hablan pues que se trata de justamente una narración literaria que cuenta pues los hechos imaginarios, ¿no?, que le suceden a varios personajes, ¿no? Y entonces acá nos piden justamente, o nos dan la estructura de la novela, que consta pues de introducción o planteamiento, que aquí nos dan justamente lo que va en esta parte de la novela de aventura, el acontecimiento inicial, el nudo o desarrollo del conflicto y el desenlace. Entonces, mediante pues estas partes que nos dan aquí de esta estructura de la novela, nos piden justamente acá en esta parte escribir un relato de aventura corto de no más de 300 palabras, cuyo escenario sea la naturaleza, donde se desarrollen todas las acciones de tus personajes. Entonces miren, nos piden aquí crear un relato de aventura. Recuerden que esta novela de aventura nos dicen acá que es más extensa que el cuento, ¿no? Por esa razón, lo que nos piden en esta parte pues es hacer un relato corto, ¿no? Justamente pues de no más de 300 palabras. Bien, estamos en esta parte pues para hacer la actividad número 1, que decía en busca de alternativas para un desarrollo sustentable. Decía acá, pues escribe un relato de aventura corto de no más de 300 palabras, cuyo escenario sea la naturaleza, donde se desarrollen todas las acciones de tus personajes. Entonces, aquí en este caso yo, en lo que respecta pues, a la introducción o planteamiento, ¿sí?, le he puesto aquí el título de este relato corto que me he inventado, que dice Al extremo en el bosque. Bueno, aquí cuenta pues justamente que este bosque está ubicado, dice, en las faldas del Pichincha. Tiene una gran extensión, selva espesa y muchos animales. Paul y Jorge, estudiantes del Colegio 5 de Junio, se destinaban a atravesar dicho bosque, pues su objetivo era ir hasta el teleférico. Iniciaron su travesía muy en la mañana, equipados con todo lo necesario. Iniciaron su viaje con la firme intención de llegar antes del mediodía a su destino, pues el clima al momento de empezar tenía buenas expectativas. Eso en cuanto pues a la introducción o planteamiento, ¿no? Que vamos a conocer el lugar en donde se desarrolla pues este relato, justamente los personajes, que en este caso son Paul y Jorge, y justamente pues en qué se basa esto, ¿no? Vemos que es un viaje, que ellos quieren pues atravesar el bosque hasta el teleférico, ¿no? La siguiente parte, en lo que respecta a acontecimiento inicial, tenemos acá lo siguiente. Dice, Paul y Jorge comenzaron a caminar por el bosque, siempre teniendo el máximo cuidado con la vegetación y los animales del lugar. Ninguno de los dos había antes entrado a ese bosque y realmente no conocían los senderos y simplemente confiaron en su intuición y sentido de orientación. Realmente fue una mala idea, pues cuando vieron el reloj habían estado caminando cerca de 10 horas. Estaban perdidos. Eso en cuanto al acontecimiento inicial, ¿no?, que es lo que ocurrió justamente, ¿no? Luego seguimos acá en el nudo o desarrollo del conflicto. Dice acá, cuando se dieron cuenta de que no podían encontrar el sendero, empezaron a pensar en varias alternativas para llegar a su destino, siempre guardando la calma. Cuando Paul pudo divisar a lo lejos un animal muy particular, le comentó esto a Jorge y él le dijo que era una llama. Entonces recordaron que en su clase de ciencias naturales estudiaron que la llama es un animal que habita en los lugares altos. Ambos estuvieron de acuerdo en seguir el rumbo de la llama, pues era obvio que ella se dirigía a la cumbre del bosque, en donde pues se encontraba justamente el teleférico. Luego en la parte de desenlace dice, Jorge y Paul siguieron el camino de la llama, cuidando de no espantarla. La siguieron por todos lados y luego de 2 horas de caminar tras la llama, pudieron llegar al fin a su destino. Entendieron entonces que los animales son muy importantes y pueden ayudarlos. Miren, es un relato de aventura corto que yo me inventaron en esta ocasión sobre pues el viaje en un bosque. Recuerden que había que poner como escenario la naturaleza. En este caso yo he escogido el bosque
bosque pues de que hay en Quito, ¿no? Que queda pues en las faldas del volcán Pichincha, ¿no? Entonces ustedes pueden de pronto escoger de su localidad algún escenario, ¿no? Que sea pues la naturaleza, mira, y plantear su relato corto de no más de 300 palabras. Muy bien. Pasemos a la siguiente parte de esta guía. Tenemos acá la actividad número 2. Dice áreas protegidas del Ecuador y su importancia. Nos piden acá leer la siguiente información y responder las preguntas en el cuaderno. Y aquí habla pues justamente acerca de las áreas protegidas, de su importancia. Miren, justamente ustedes pueden leer esta parte. Y en base pues a esa lectura nos piden acá contestar estas dos preguntas que nos piden aquí. Como parte pues de esta actividad número 2, áreas protegidas del Ecuador y su importancia. Dice, lee la siguiente información, es decir, la que está pues en la ficha, y responde las preguntas en tu cuaderno. La primera pregunta que nos plantean dice, ¿por qué es importante que el ser humano reduzca el consumo de los recursos naturales de su entorno? Y he colocado acá, es importante para conservar la biodiversidad natural y cultural. Si no reducimos los recursos naturales de nuestro entorno, estos podrían agotarse y crear un desequilibrio en nuestro entorno. Bien, justamente. La siguiente pregunta dice, ¿por qué es tan importante cuidar las especies que habitan en áreas protegidas? Y he puesto acá, es importante para asegurar la sostenibilidad del entorno, para conservar el valor ambiental y cultural de las áreas protegidas, pues son indispensables para el desarrollo de las personas, en especial para los pueblos aledaños a dichas áreas protegidas. Bien. Ustedes pueden contestar estas preguntas en base a su lectura y también eso pues a su propio criterio, ¿no? Esto en cuanto a esta actividad número 2. Estamos acá con la actividad número 3. Dice Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Aquí nos hablan acerca justamente de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, que se abrevia SNAP. Sí, nos dan aquí muchos datos de ese sistema. Miren. Y en base a eso nos piden acá hacer algunas actividades. Miren. En base pues a la lectura de este texto de esta parte de acá. Y lo primero que nos piden en esta parte de esta actividad 3, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, es justamente colocar 3 ideas que más nos llamaron la atención sobre la creación del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador. En este caso, he puesto aquí la primera pues idea que decía que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, SNAP, fue creado con el propósito de conservar la biodiversidad y el acervo histórico-cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos arqueológicos del país. Bien, ese fue el propósito con el que se creó este sistema de áreas protegidas del Ecuador. La segunda idea que yo saqué dice que el sistema abarca a las 24 provincias del país e incluye la mayor parte de ecosistemas con 42 formaciones vegetales, de las 46 existentes en Ecuador. ¿Vean? Entonces lo que abarca este Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Y la última idea dice que el SNAP incluía a 46 áreas protegidas que cubren algo más de, aquí nos dan una cantidad de 5.143.700 hectáreas de superficie terrestre y 13 millones de 100.000 hectáreas de superficie marina en el 2014. Bien, justamente son datos que yo he sacado que más me llamaron la atención, ¿no? De este pues, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Luego en esta parte dice, responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Cuál puede ser el aporte que doy al visitar un área protegida y cómo la puedo cuidar? No es una pregunta personal, ¿no? ¿Cómo creemos que va a ser nuestro aporte a estas áreas protegidas y cómo podemos cuidarlas? Bueno, yo he colocado aquí que mi aporte al visitar un área protegida es respetar y seguir las indicaciones de las personas encargadas, ¿no? Seguir las instrucciones de los guías, ¿no? Miren. Y además he puesto acá que puedo cuidarla de varias formas, ¿no? Por ejemplo, no botar basura, no dañar la vegetación, tampoco sacar ninguna especie ni introducir especies ajenas al área protegida. Miren, esto es la forma en la que puedo pues cuidar esas áreas protegidas. No olviden aquí colocar pues su aporte, ¿no? Y cómo pues ustedes pueden cuidar de esas áreas protegidas. Bien, esto en cuanto a la actividad número 3. Vamos con la actividad número 4, que es la actividad de matemática. Dice clasificación y construcción de triángulos. Dice que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Acá nos dan justamente pues miren
los tipos, ¿no? La clasificación de los triángulos según sus lados, ¿no? El triángulo equilátero, sus lados son iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y el triángulo escaleno, que todos sus lados pues son distintos o desiguales, ¿no? Tenemos acá varios ejemplos. Miren. Y también hay una clasificación según sus ángulos. En triángulo rectángulo, que tiene un ángulo pues recto, que es decir, que mide pues 90 grados y tiene dos ángulos agudos. Triángulo acutángulo, sus tres lados son menores de 90, y triángulo obtusángulo, que uno de ellos pues tiene más de 90 y los demás obviamente son menores de 90, ¿no? Y acá nos da pues justamente una información que dice que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180, ¿no? Miren, justamente eso, ¿no? Y acá nos retan, justamente dice acá, te retamos a que construyas en tu cuaderno un triángulo equilátero conocido el lado siguiendo los siguientes pasos, para lo cual necesitarás de un lápiz y un compás. Ya que nos dan justamente pues un proceso para trazar un triángulo pues equilátero. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales. Bien, entonces vamos en esta parte a hacer este proceso que nos plantean en esta actividad número 4, clasificación y construcción de triángulos. Aquí nos piden pues justamente construir en el cuaderno un triángulo equilátero, conocido pues el lado siguiendo los siguientes pasos, para lo cual necesitaremos pues un lápiz y un compás. Entonces aquí la idea primero pues justamente es partir de uno de los lados, ¿no? Entonces aquí ustedes van a trazar justamente en su cuadernito una recta de esta forma, una recta que le llamamos la recta AB. Esto va a medir justamente la medida que ustedes quieran que tenga su triángulo. Puede ser que ustedes quieran trazar un triángulo que tenga 5 centímetros de lado o 10 centímetros, o puede que su profesor les indique que tracen un triángulo de una medida dada. Entonces van a aquí trazar justamente en función de la medida que ustedes quieran que tenga su triángulo equilátero. Bien, entonces una vez que hemos trazado pues este primer lado, ¿sí? Colocamos el compás de esta forma, bien, así, de esta forma, ¿no? ¿Sí? Es decir, hacemos acá centro en esta parte de acá, aquí hacemos el centro con el compás y vamos a trazar justamente de esta forma un arco, miren, ¿sí? Va a ser de esta forma así. Bien, luego pues cogemos el compás y lo colocamos ahora de esta forma. Ahora hacemos centro, miren, acá en este punto de acá. Y de acá nuevamente trazamos otro arco para que corte a este arco inicial que hicimos, es decir, de esta forma, miren, ¿sí? Entonces aquí lo que nos interesa justamente pues es de este punto de intersección de ambos arcos, ¿sí? Este va a ser clave para poder trazar nuestro triángulo equilátero. Aquí lo que hacemos es, miren, trazamos simplemente las rectas, unimos de este punto acá y de acá hacia acá unimos justamente estas rectas, ¿no? Y así ya hemos trazado nuestro triángulo equilátero, conocido pues o siguiendo los siguientes estos pasos que nos dan en esta parte de la ficha. Bien, eso en cuanto a lo que nos plantean en esta actividad número 4 de matemática, ¿no? Luego la actividad 5 es una actividad pues de inglés, donde nos piden pues describir un lugar. Y vamos pues con esta actividad 5, ¿no? Describiendo pues un lugar. Dice acá lo siguiente, miren, dice: en su cuaderno escriba una descripción de un lugar que le gustaría visitar en Ecuador, usando la sugerencia en la izquierda de la imagen. Además escriba un eslogan como todo lo que necesita es Ecuador. Es decir, sugerencia, ¿no? Acá está pues justamente la sugerencia que nos plantean, que podemos seguir para pues justamente colocar o describir un lugar que deseemos visitar. En mi caso he colocado pues esta descripción, que se refiere pues a Mangaurco, ¿no? Es un lugar ubicado en Loja, en donde se da el florecimiento de los guayacanes. Y acá está pues la traducción de esto, ¿no? Miren, ustedes pueden, como dice acá, escoger un lugar que ustedes deseen visitarlo, ¿sí? Usando pues la sugerencia que nos dan en esta parte de acá, este tip que nos dan para poder redactar, ¿no? No es obligatorio que sigan todo esto, no es una sugerencia nada más, pueden usar parte de esto para hacer justamente pues su descripción. Y luego lo que nos pedía acá pues es justamente aquí plantear o escribir un eslogan, ¿no? Como el eslogan conocido que sabemos, All You Need Is Love, que sería pues todo lo que necesitas es Ecuador. En este caso el eslogan que yo he puesto acá es justamente el siguiente. Me he puesto que dice:
Know Ecuador, Love Ecuador, que pues se traduce como conoce Ecuador, ama el Ecuador. ¿Sí? Entonces ustedes pueden aquí colocar algún eslogan propio de ustedes, escribirlo en esta parte, ¿no? Luego acá dice lo siguiente, bien, dice: lee en voz alta la descripción del lugar que te gustaría visitar en Ecuador, de la pregunta 1. Y dice: envía una grabación de audio a tu profesor. Entonces aquí le debes plantear esta descripción que hicimos en la parte de esta actividad 5, en donde pues describimos el lugar que nos gustaría visitar en Ecuador. Y debemos enviarle un audio a nuestro profesor, obviamente pues leyendo en voz alta esto, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes pueden activar la grabadora y pues decirlo, ¿no? Te pongo aquí, puede ser pues: the place I'm talking about is Mangaurco. It is located in Loja. There are many Guayacán trees. It has long trails and place to camp. We can see the flowering of the Guayacanes. Horseback riding and delicious food are typical. Entonces algo así ustedes tienen que pues leer en voz alta la descripción que ustedes pusieron en esta parte, eso grabarlo en audio de WhatsApp y enviarlo a su profesor como constancia de lo que ustedes hicieron en esta actividad 5 de inglés. Bien, y que llega pues al final de esta actividad. Y si acá pues revisamos la ficha, vemos que ya hemos acabado con las actividades de esta semana 4. Miren, y así pues llega al final este video, que espero que haya sido útil para ustedes. No olviden pues dejar sus comentarios, sugerencias. Recuerden que es una sugerencia nada más este video de las actividades propuestas para esta semana. No olviden pues también suscribirse al canal. Gracias a todos por su visita y nos veremos en el próximo video.